Alejo, buenas tardes. Para comenzar como esta entrevista, contar un poco de quién es Alejandro Uribe. Bueno, básicamente lo mío es muy sencillo. Yo soy una persona que nací en Envigado, me crié en Envigado y en esos inicios comencé prácticamente en un barrio de clase media, por allá en los años 80, donde como todas las personas de mi generación disfruté de cosas muy sencillas y muy bonitas y además muy tradicionales como los globos de papel, como las cometas de papel y bueno, pues prácticamente crecí en ese entorno y prácticamente estos elementos relacionados con el aire me generaron muchísima pasión y pues prácticamente me quedé ahí, obviamente todo el tiempo evolucionando y ahí encontré una faceta desde muy temprano en mi vida, más o menos desde los 10, 12 años, encontré como unas habilidades del arte, que no me veía como un artista, nunca me he visto como un artista, sino que simplemente he dejado siempre que las cosas salgan, encontré en esto una pasión y bueno, es un proyecto que llevo prácticamente ya desde más o menos unos 30 años haciendo cosas. Bueno, una pregunta, ¿qué estímulos tempranos recibió en su entorno para incursionar en las artes? Mirándolo desde el lado de la familia o pues sí, básicamente ese entorno familiar. Bueno, el primer estímulo que yo tuve fue el barrio donde crecí, donde ahí encontré referentes, vecinos, personas que hacían cosas muy bonitas, cosas que me llamaban mucho la atención como niño. Fue como lo primero, eso fue lo que logró como engancharme, sobre todo con las cometas y los globos, como decía ahorita. Y ya como todos los padres, o como el padre promedio, pues me empezaban a financiar papel para los globos, el colbón, las cometas, etcétera, etcétera. Ellos siempre me apoyaron, ¿sí? Me apoyaron como si fuera un niño prácticamente. Como eso inicialmente. Después quise ya cuando estaba mayor, cuando ya era pues un joven ya más grandecito, ya pues obviamente los globos y las cometas no los podía estudiar, pero busqué alternativas para continuar y poder como alimentar un poco esa pasión. Lo más cercano que encontré eso fue el diseño gráfico, entonces obviamente ahí la familia me dio como ese apoyo del estudio. Después de ese estudio ya comencé como a convertir el diseño gráfico en entretenimiento. Yo nunca me dediqué como a hacer en tarjetas personales, afiches, ni nada de ese tipo de cosas, sino que todo el conocimiento lo llevé como al entretenimiento, a divertirme con el diseño. Y ya después de ahí vinieron otros estudios que seguramente ya hablaremos más adelante, pero básicamente los estímulos a nivel familiar fue siempre el apoyo, desde el estudio y ya después a nivel becas, a nivel cultural, a nivel de ciudad, becas a nivel de la alcaldía de Medellín y ya otras becas y otras oportunidades a nivel internacional. Bueno, ¿cuándo empezó a darse cuenta que tenía habilidades manuales? Pues realmente yo lo que hacía mucho siempre fue hacer más allá de que estuvieran bonitas, de que no estuvieran bonitas. Para mí lo más importante era el sentir, más allá de que el globo me quedara derecho, torcido, mal pegado, siempre me importaba era que funcionara y era lo que me quedaba, la emoción que me quedaba, la experiencia que me quedaba después de tener como estas experiencias con los globos y las cometas. Después de que estudio diseño gráfico, empiezo a hacer cosas, a hacer inflables, ya no tanto como globos, sino más como experiencias también, espectáculos. Y más o menos a eso del año 2005 nos ganamos como la primera beca a nivel cultural de Medellín. Y creo que fue un proyecto que ya me llenó de mucha confianza y ya me di cuenta que todo lo que hacía ya dejaba de ser un experimento y en ese momento comenzó a ser un proyecto de vida ya más serio, donde yo dije, bueno, ya esto es lo que yo quiero hacer. Definitivamente ya, de alguna manera la alcaldía lo que hizo en mí fue como acreditarme todo lo que venía haciendo durante muchos años, porque ellos recuerdo que pedían muchos papeles para participar y en ese momento entonces uno empieza a recoger como todos los reportajes gráficos de los periódicos, los videos, tanta cosa,
los ponemos en la alcaldía, en la Secretaría de Cultura y nos ganamos el premio. Entonces en ese momento para mí fue como una acreditación donde me di cuenta que ya esto era un proyecto serio. Básicamente acá entonces está como toda la trayectoria de la empresa, donde comenzamos con inflables, los globos solares, y todos esos globos han tenido como todo un proceso que se han convertido ya en otras cosas, como lo que llamamos nosotros marionetas inflables. Estos son básicamente pues como los globos solares con los que empezamos, y eso ya nos ha llevado como a otros espacios maravillosos como son los festivales de globos. Aquí se ven algunas fotos, y bueno, eso también lo hemos convertido ya en cosas como esta, como marionetas gigantescas en grúas, festivales de globos, que ha sido pues como uno de los logros más bonitos, porque pues toda esta propuesta comenzó en potreros con materiales muy precarios, y ya después ir como a grandes escenarios de tantas personas en el primer mundo ha sido muy bonito. Eso también, esa propuesta también nos ha llevado como a hacer espacios inflables como este, que es un insecto inflable gigante que a la vez es un teatro donde hacemos espectáculos por dentro. Vamos a ver aquí más adelante el espacio por dentro. Es este, acá es donde hacíamos normalmente los espectáculos, un proyecto similar al acuario pero con otra temática. Y bueno, acá ya hay una variedad de cosas que se han hecho pues con todo lo que comenzamos, que fueron los globos solares, las cometas como ven también, decoración en edificios, otros países, intervenciones. Estos son vestuarios inflables, esto por ejemplo es una cebra inflable. Alejo, ¿qué sensaciones tuvo la primera vez que se acercó al arte? No lo pongamos como general, sino cuando se acerca a esa primera experiencia manual, como cuando un niño coge un lápiz. Bueno, la experiencia frente al arte fue bastante bonita. Lo que me cuesta un poco recordar es cuál fue la primera, porque digamos que toda la vida yo he estado trabajando, no solamente con los globos y las cometas que mencioné antes, sino también desde la ilustración, desde el dibujo, desde la pintura. Pero va a haber un punto como significativo, ¿no? Que uno siempre va a recordar. Sí, prácticamente yo creo que lo más relevante fueron las primeras cometas, por ejemplo, cosidas en tela, porque esa sensación como de coser la tela y luego verla volar fue uno de los momentos más emotivos, y donde ya empecé a sentir que hacía arte, pero nunca me consideraba un artista, porque siempre he considerado que el arte es lo que sale, es lo que uno siente y lo que sale de uno. Entonces obviamente yo no tengo una formación de artista, yo tengo una formación de diseñador gráfico, pero yo creo que la primera sensación fue esa, las primeras construcciones de las cometas en tela, que ya fue un tema un poco más profesional. ¿En qué momento y por qué decidió profesionalizarse? Como darle ya lo que hablábamos ahorita de Alejandro, ¿por qué quiere ir a la universidad, o darle como otro sentido ya a eso que se sabía? Prácticamente la decisión que tomo ya de convertirme no en artista directamente, pero sí en diseñador, es porque empecé a entender después de muchos años que tenía una habilidad y sobre todo una pasión. Yo creo que yo siempre he dicho que el regalo más grande que a mí me ha dado la vida ha sido haber encontrado la pasión tan rápido, y haber encontrado la pasión me llevó a estudiar entonces lo que es el diseño gráfico, para poder ya convertir todo esto en un proyecto de vida, que hasta el día de hoy no he podido desligarme, porque es lo que me acompaña todo el tiempo. Entonces, del que hablábamos hace un instante, es un proyecto que se llama Proyecto Acuario, El Mar Visita Medellín, donde lo que hicimos fue un inflable gigante de unos 25 metros de longitud por 8 de ancho y 8 de alto. Este es un proyecto inflable donde dentro de este gran inflable había un túnel transparente que se inflaba por donde ingresaba la gente. Entonces lo que hicimos fue 8 personajes marinos, acuáticos, inflables, algunos en estructura, otros, etcétera, donde estas marionetas interactuaban con las personas, y las personas todo el tiempo se estaban sintiendo como en una experiencia acuática, donde obviamente esto estaba acompañado por luces y estaba acompañado por música y sonidos también. Entonces la gente tenía una experiencia de 10 minutos, donde entraban alrededor de 100-150 personas cada 10 minutos y vivían esta experiencia, donde primero veían cada animal acompañado por un instrumento musical y una iluminación en particular,
y al final se prenden todas las luces, todos los instrumentos se unen en la banda sonora y todos empiezan a interactuar como si fuera una piscina, un acuario. Pues aparte del diseño gráfico, ¿tiene otros estudios? Sí, no, yo comencé con el diseño gráfico en el año 96, terminé en el año 2000, como les decía, diseño gráfico. Ahí entonces comienzo a convertir el diseño gráfico en una propuesta artística, pues en una propuesta de entretenimiento, diversión, espectáculos, puestas en escena, etc. Y en el año 2005 entonces nos ganamos esta beca de la alcaldía, que como te decía ahorita fue la que yo sentí que me acreditó y que me dijo, vas por el camino correcto. Continué un par de años hasta que en el año 2008 ya tomé la decisión entonces de estudiar efectos especiales, una carrera que simplemente lo que iba a hacer era como matizar y sumarle muchas más técnicas a las cosas que ya venía haciendo. Inflables, carrozas inflables, globos solares. Todo el tiempo el globo solar es transversal a toda la propuesta. Propuestas ya a nivel más escultóricas. El Festival del Globo Solar, que es como nuestro evento insignia más importante. Eventos temáticos como este que fue dedicado a México, las Catrinas, etcétera, etcétera. Y bueno, siempre pensando entonces desde el gran formato y como esta foto que se tomó desde el cielo.